3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. El veredicto en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Viene regulado en los artículos 52 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1995 de la Ley del Tribunal del Jurado. Artículo 52. Objeto del veredicto. Concluido el juicio oral, después de producidos los informes y oídos los acusados, el magistrado presidente procederá a someter al jurado por escrito el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas. A. Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no. Comenzará por exponer los que constituyen el hecho principal de la acusación y después narrará los alegados por las defensas. Pero si la consideración simultánea de aquellos y estos como probados no es posible sin contradicción, solo incluirá una proposición. Cuando la declaración de probado de un hecho se infiera de igual declaración de otro, éste habrá de ser propuesto con la debida prioridad y separación. B. Expondrá después, siguiendo igual criterio de separación y numeración de párrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimación de una causa de exención de responsabilidad. C. A continuación, incluirá en párrafos sucesivos, numerados y separados, la narración del hecho que determine el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad. D. Finalmente, precisará el hecho delictivo por el cual el acusado habrá de ser declarado culpable o no culpable. E. Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuará la redacción anterior separada y sucesivamente por cada delito. F. Igualará si fuesen varios los acusados. Y G. El magistrado presidente, a la vista del resultado de la prueba, podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable ni ocasionen indefensión. Si el magistrado presidente entendiese que de la prueba deriva un hecho que implique tal variación sustancial, ordenará deducir el correspondiente tanto de culpa. Asimismo, el magistrado presidente recabará, en su caso, el criterio del jurado sobre la aplicación de los beneficios de remisión condicional de pena y la petición o no de indulto en la propia sentencia. Artículo 53. Audiencia de las partes. Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del veredicto, el magistrado presidente oirá a las partes, que podrán solicitar las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes, decidiendo aquel de plano lo que corresponda. Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podrán formular protesta a los efectos del recurso que haya lugar contra la sentencia. El secretario del Tribunal del Jurado incorporará el escrito con el objeto del veredicto al acta del juicio, entregando copia de esta a las partes y a cada uno de los jurados, y hará constar en aquella las peticiones de las partes que fueren denegadas. Artículo 54. Instrucciones a los jurados. Inmediatamente el magistrado presidente en audiencia pública, con asistencia del secretario y en presencia de las partes, procederá a hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto del veredicto. Al mismo tiempo, les instruirá sobre el contenido de la función que tienen conferida, reglas que rigen su deliberación y votación y la forma en que deben reflejar su veredicto. También les expondrá detenidamente, en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabilidad. Todo ello con referencia a los hechos recogidos en el escrito que se les entrega. Cuidará el magistrado presidente de no hacer alusión alguna a su opinión sobre el resultado probatorio, pero sí sobre la necesidad de que no atiendan a aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por él. Asimismo, informará que si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado. Entramos en la fase de deliberación y veredicto. Artículo 55.
Deliberación del jurado. Seguidamente, el jurado se retirará a la sala destinada para su deliberación. Presididos inicialmente por aquel cuyo nombre fuese el primero en salir en el sorteo, procederán a elegir al portavoz. La deliberación será secreta, sin que ninguno de los jurados pueda revelar lo que en ella ha manifestado. Artículo 56. Incomunicación del jurado. La deliberación tendrá lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunicación con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adoptándose por el magistrado presidente las medidas oportunas al efecto. Si la deliberación durase tanto tiempo que fuese necesario el descanso, el magistrado presidente, de oficio o a petición del jurado, lo autorizará manteniendo la incomunicación. Artículo 57. Ampliación de instrucciones. Si alguno de los jurados tuviere duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, podrá pedir por escrito y a través del secretario la presencia del magistrado presidente para que amplíe las instrucciones. La comparecencia de éste se hará en audiencia pública, asistido del secretario y en presencia del Ministerio Fiscal y demás partes. Transcurridos 2 días desde el inicio de la deliberación, sin que los jurados hicieren entrega del acta de la votación, el magistrado presidente podrá convocarles a la comparecencia prevista en el apartado anterior. Si en dicha comparecencia ninguno de los jurados expresara dudas sobre cualquier de los aspectos del objeto del veredicto, el magistrado presidente emitirá las instrucciones previstas en el apartado 1 del artículo 64 de esta ley con los efectos atribuidos en la misma a la devolución del acta. Artículo 58. Votación nominal. La votación será nominal, en alta voz y por orden alfabético, votando en último lugar el portavoz. Ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar. Si alguno insistiere en abstenerse después de requerido por el portavoz, se hará constar en acta y en su momento será sancionado por el magistrado presidente con 75.000 pesetas de multa. Si, hecha la constancia y reiterado el requerimiento, persistiera la negativa de voto, se dejará nueva constancia en acta de la que se deducirá el testimonio correspondiente para exacción de la derivada responsabilidad penal. En todo caso, la abstención se entenderá voto a favor de no considerar probado el hecho perjudicial para la defensa y de la no culpabilidad del acusado. Artículo 59. Votación sobre los hechos. El portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que se describen los hechos tal y como fueron propuestos por el magistrado presidente. Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos. Para ser declarados tales, se requiere 7 votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado y 5 votos cuando fuesen favorables. Si no se obtuviese dicha mayoría, podrá someterse a votación el correspondiente hecho con las precisiones que se estimen pertinentes por quien proponga la alternativa, y nuevamente redactado así el párrafo, será sometido a votación hasta obtener la indicada mayoría. La modificación no podrá suponer dejar de someter a votación la parte del hecho propuesta por el magistrado presidente, pero podrá incluirse un párrafo nuevo o no propuesto siempre que no suponga una alteración sustancial ni determine una agravación de la responsabilidad imputada por la acusación. Artículo 60. Votación sobre culpabilidad o inculpabilidad, remisión condicional de la pena y petición de indulto. Si se hubiese obtenido la mayoría necesaria en la votación sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputado. Serán necesarios 7 votos para establecer la culpabilidad y 5 votos para establecer la inculpabilidad. El criterio del jurado sobre la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión condicional de la pena, así como sobre la petición de indulto en la sentencia, requerirán el voto favorable de 5 jurados. Como podéis ver, siempre que es en contra del inculpado son 7 votos y cuando es a favor son 5 votos. Artículo 61. Acta de la votación. Concluida la votación, se extenderá un acta con los siguientes apartados. Primero, un primer apartado, iniciado de la siguiente forma.
Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probados, y así lo declaran por unanimidad o mayoría, los siguientes. Si lo votado fuera el texto propuesto por el magistrado presidente, podrán limitarse a indicar su número. Si el texto votado incluyese alguna modificación, escribirán el texto tal como fue votado. En segundo lugar, un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma. Asimismo, han encontrado no probados, y así lo declaran por unanimidad o mayoría, los hechos descritos en los números siguientes del escrito sometido a nuestra decisión. Seguidamente indicarán los números de los párrafos de dicho escrito, pudiendo reproducir su texto. Y C, un tercer apartado iniciado de la siguiente forma. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad o mayoría, encontramos al acusado, culpable o no culpable, de los hechos delictivos de... puntos suspensivos. En este apartado harán un pronunciamiento separado por cada hecho delictivo y acusado. De la misma forma, se pronunciarán, en su caso, sobre el criterio del jurado en cuanto a la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión incondicional de la pena que se impusiere, para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, y sobre la petición o no de indulto en la sentencia. D. Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma. Los jurados han atendido como elemento de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes puntos suspensivos. Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Y por último, un quinto apartado en el que harán constar los incidentes acaecidos durante la deliberación, evitando toda identificación que rompa el secreto de la misma, salvo la correspondiente a la negativa a votar. El acta será redactada por el portavoz, a no ser que disienta del parecer mayoritario, en cuyo caso los jurados designarán al redactor. Si lo solicitara el portavoz, el magistrado presidente podrá autorizar que el secretario o un oficial le auxilie estrictamente en la confección o escrituración del acta. En los mismos términos podrá solicitarlo quien haya sido designado redactor en sustitución de aquel. El acta será firmada por todos los jurados, haciéndolo el portavoz por el que no pueda hacerlo por sí. Si alguno de los jurados se negara a firmar, se hará constar en el acta tal circunstancia. Artículo 62. Lectura del veredicto. Extendida el acta, lo harán saber al magistrado presidente entregándole una copia. Este, salvo que proceda a la devolución conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, convocará a las partes por un medio que permita su inmediata recepción, para que seguidamente se lea el veredicto en audiencia pública por el portavoz del jurado. Artículo 63. Devolución del acta al jurado. El magistrado presidente devolverá el acta al jurado si, a la vista de la copia de la misma, apreciase alguna de las siguientes circunstancias. A. Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos. B. Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados. C. Que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre dichos puntos la mayoría necesaria. D. Que los diversos pronunciamientos son contradictorios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre sí, bien el pronunciamiento de la culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados. Y E. Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación. Si el acta incluyese la declaración de probado de un hecho que, no siendo de los propuestos por el magistrado, implique una alteración sustancial de estos o determine una responsabilidad más grave que la imputada, se tendrá por no puesta. Antes de devolver el acta, se procederá en la forma establecida en el artículo 53 de la presente ley. Artículo 64. Justificación de la devolución del acta. Al tiempo de devolver el acta, constituido el tribunal, asistido del secretario y en presencia de las partes, el magistrado presidente explicará detenidamente las causas que justifican la devolución y precisará la forma en que se deben subsanar los defectos de procedimiento o los puntos sobre los que deberán emitir nuevo pronunciamiento. De dicha incidencia extenderá el secretario la oportuna acta. Artículo 65. Disolución del jurado y nuevo juicio oral.
Si después de una tercera devolución permaneciesen sin subsanar los defectos denunciados o no se hubiesen obtenido las necesarias mayorías, el jurado será disuelto y se convocará a juicio oral con un nuevo jurado. Si celebrado el nuevo juicio no se obtuviere un veredicto por parte del segundo jurado, por cualquiera de las causas previstas en el apartado anterior, el magistrado presidente procederá a disolver el jurado y dictará sentencia absolutoria. Es decir, hay 3 intentos de jurado. Si por parte del segundo jurado, 3 intentos no, 2 intentos. Es decir, si con el primer jurado el magistrado presidente tiene que devolver 3 veces la votación y disolver, vuelve a convocar jurado y vuelve a devolver 3 veces el veredicto, no hay veredicto, el acta, ¿no? Y tiene que volver a disolver por tercera vez el jurado, ya no vuelve a convocar jurado, ya directamente debe dictar sentencia absolutoria. Artículo 66. Cese del jurado de sus funciones. Leído el veredicto, el jurado cesará en sus funciones. Hasta ese momento, los suplentes habrán permanecido a disposición del tribunal en el lugar que se les indique. Y ahora entramos en la última fase, que es la de la sentencia. Artículo 67. Veredicto de inculpabilidad. Si el veredicto fuese de inculpabilidad, el magistrado presidente dictará en el acto sentencia absolutoria del acusado a que se refiera, ordenando, en su caso, la inmediata puesta en libertad. Artículo 68. Veredicto de culpabilidad. Cuando el veredicto fuese de culpabilidad, el magistrado presidente concederá la palabra al fiscal y demás partes para que, por su orden, informen sobre la pena o medidas que debe imponerse a cada uno de los declarados culpables y sobre la responsabilidad civil. El informe se referirá, además, a la concurrencia de los presupuestos legales de la aplicación de los beneficios de remisión condicional si el jurado hubiese emitido un criterio favorable a esta. Artículo 69. Acta de las sesiones. El secretario extenderá acta de cada sesión haciendo constar de forma sucinta lo más relevante de lo acaecido y de forma literal las protestas que se formulen por las partes y las resoluciones del magistrado presidente respecto de los incidentes que fuesen suscitados. El acta se leerá al final de cada sesión y se firmará por el magistrado presidente, los jurados y los abogados de las partes. Artículo 70. Contenido de la sentencia. El magistrado presidente procederá a dictar sentencia en la forma ordenada en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo, como hechos probados y delito objeto de la condena o absolución, el contenido correspondiente del veredicto. Asimismo, si el veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia. La sentencia, a la que se unirá el acta del jurado, se publicará y se archivará en legal forma, extendiendo en la causa certificación de la misma.